Demet Özdemir, que lleva mucho tiempo alejada de las pantallas y sus fans esperan con impaciencia, ha hecho un regreso por todo lo alto. La bella actriz, que se dio a conocer con su nueva serie Eşref Rüya, está aquí esta vez con un personaje completamente diferente. Pero la verdadera bomba estalló en su vida privada, más que en esta serie. Su nuevo amor, que vivió alejado de los ojos, alborotó los vestíbulos de las revistas. Examinemos en detalle tanto el personaje de Demet Nisan, como la nueva página de su vida amorosa. El personaje de Nisan, interpretado por Demet Özdemir, es una mujer de la vida real. Una hermana mayor, una mujer, una soñadora que intenta enfrentarse sola a la vida. Nisan, que vive con su hermana, es una apasionada de la música. Escribe sus propias letras y sueña con vivir sobre un escenario. Pero la vida no le tiende fácilmente la alfombra. Citemos las palabras de Demet: Nisan es una hermana mayor que vive con su hermano e intenta seguirle el ritmo a la vida. Tiene sueños muy bonitos, y esto hizo que me encariñara con el personaje muy rápidamente. En otras palabras, Nisan se ha convertido en un personaje especial para Demet. Quizás se parezca a algunos de los sentimientos que Demet experimentó en ciertos periodos de su vida. Especialmente su cariño por su familia y su lucha en solitario son del tipo que muchas mujeres encontrarán un trozo de sí mismas. ¿Y cuál es el aspecto más destacable de este personaje? Por supuesto, sus sueños. El mayor sueño de Nisan es hacerse un nombre en el mundo de la música. Escribe sus propias letras y canta canciones de diferentes estilos. Pero la vida la arrastra a una encrucijada. Se debate entre el amor y su carrera. ¿Seguirá sus sueños con el hombre al que ama o dará prioridad a su responsabilidad con su familia? En los siguientes episodios de la serie, se desatarán grandes tormentas en la vida amorosa de Nisan. Su relación con Eşref no es solo una historia romántica, sino también el esfuerzo de dos almas heridas por curarse mutuamente. Y este amor parece romper los corazones de los espectadores. Pasemos ahora a la verdadera agenda de Demet Özdemir fuera de la serie, su vida amorosa. Los rumores ya habían comenzado en los vestíbulos de las revistas. Pero con la primera foto, ya es definitivo. Demet Özdemir está enamorada de Kadir Güneş, el hermano del famoso diseñador de moda Gülnur Güneş. Además, esta relación se ha llevado en silencio y en profundidad, lejos de las cámaras. El primer fotograma procede de las vacaciones de la pareja en el extranjero. Su amor quedó documentado cuando Kadir Güneş compartió una romántica instantánea en la nieve. Aunque llama la atención que Demet no volviera a compartir este post en su historia, es obvio que el amor ya no es un secreto. Entonces, ¿quién es este hombre misterioso? Kadir Güneş es alguien que no ha escapado a los ojos de quienes han seguido la agenda de las revistas en los últimos tiempos. Porque en el pasado se le mencionó con muchos nombres famosos. Llegó a la agenda con sus relaciones con nombres como Aleyna Tilki, Melissa Dongel y Dan Labilik. El tema más comentado son sus preferencias de perfil alto en sus relaciones. Por eso su nueva relación con Demet Özdemir ha llamado naturalmente la atención. Me pregunto si este amor será diferente de los demás. ¿O se verá arrastrado el mundo de las revistas a una nueva tormenta? Recordemos. Demet Özdemir se sentó en la mesa nupcial con el famoso cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022 con un gran amor. Fue una boda de la que toda Turquía habló. Sin embargo, este cuento de hadas duró muy poco. El matrimonio duró solo 5 meses y se divorciaron el 8 de mayo. Demet estuvo bastante callada en este proceso. No hizo declaraciones a los medios, no compartió sus sentimientos. Pero algunas fuentes cercanas afirmaron que Demet experimentó una profunda soledad y decepción tras este matrimonio. Tras el divorcio, Demet, que se centró en trazar su propio camino, tanto en su carrera como en su vida privada, está experimentando literalmente un renacimiento. Empezó a aparecer menos en las redes sociales y a dedicarse más tiempo a sí misma. Su regreso con su nueva serie coincidió con este punto. Sus fans están encantados de volver a verla en un personaje fuerte, decidido y esperanzador. Porque Nisan no es solo un personaje. También es un reflejo de la historia real de Demet, volver a empezar. El regreso de Demet Özdemir a las pantallas y la apertura de su corazón a un nuevo amor es un gran acontecimiento para sus fans.
Porque la hemos seguido durante mucho tiempo, no solo con sus proyectos, sino también con sus desamores. Su matrimonio con Heath Hancock fue sorprendentemente muy efímero. En los medios de comunicación se habló mucho de la confusión emocional que experimentó en aquella época. Ahora, el nombre con el que volvió a abrir su corazón es uno de los rostros conocidos del mundo de la moda, Kadir Gunes. ¿Ayudará realmente este nuevo amor a Demet a encontrar la paz interior? ¿O es solo un paso temporal para borrar las huellas del pasado? Las relaciones de Demet hasta hoy siempre estuvieron en el ojo público. Cada paso, cada post era noticia. Esta vez parece que intenta llevar una relación más secreta, más tranquila. Tal vez esta calma sea la realidad que lleva años buscando. Porque a veces los amores más grandes son los más silenciosos. Pero por otro lado, la misma pregunta está en la mente de todos: ¿durará este amor? ¿Serán realmente una pareja que se hace bien y se desarrolla? ¿O esta relación acabará en silencio como los romances efímeros del pasado? Algunos fans ya están cuestionando la realidad de esta relación. Algunos la apoyan, otros se muestran cautelosos. También está esto: este nuevo giro en la vida de Demet no se limita a su vida privada. El personaje de Nisan, interpretado en la serie por Esref Ruya, es casi como un reflejo de su mundo interior. Una mujer que se vale por sí misma, vive para su hermano, se aferra a la música y tiene sueños. ¿Podría ser este papel una nueva página en su interpretación? Sus fans están muy esperanzados. Algunos ya dicen que el personaje de Nisan será uno de los más reales y profundos que Demet ha interpretado hasta ahora en su carrera. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta nueva relación de Demet Özdemir la hará realmente feliz? ¿Y el personaje de Nisan podría ser un nuevo punto de inflexión en su carrera? ¿Amor o carrera? ¿O ambos? No dejes de compartir tu opinión en los comentarios. Porque seguimos esta historia juntos y la interpretamos juntos. Si te gusta el vídeo, no olvides apoyarnos. Puedes ayudarnos a llegar a más gente haciendo clic en el botón me gusta. Además, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones, podrás ser el primero en enterarte de este tipo de novedades sensacionalistas. A reencontrarnos en un mundo lleno de nuevos proyectos, nuevos amores, corazones rotos y regresos inesperados. Espero veros en el próximo vídeo. Cuidaros mucho.